Primero que todo, muchas gracias por la asistencia de todos ustedes y agradezco a Pragma por invitarme. Mi nombre es Diego José Luis Botia Valderrama. Yo soy el jefe del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Antioquia. Y pues por una gentil invitación que me hicieron, pues quería traerles este tema que se llama las tendencias en el desarrollo de software moderno. Siéntanse ustedes libres de preguntarme cualquier cosa o cualquier inquietud que tengan sobre la charla. La idea pues también es aprender del público, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Esta es la agenda para el día de hoy. En estos 45 minutos quiero tomar algunos aspectos importantes, digamos, que se han evidenciado en los últimos años en el desarrollo de software. Empezando pues una parte introductoria, vamos a mirar un poquito sobre cómo ha sido la evolución general del software, las características de las aplicaciones web modernas, algo que es muy interesante que debemos tener en cuenta en el desarrollo de aplicaciones, el proceso de desarrollo moderno, las web APIs, las tendencias a considerar, obviamente tocando el tema de microservicios y serverless computing, y otras tendencias adicionales que de alguna manera los investigadores y empresas de software están de alguna manera trabajando en este momento. Entonces, para iniciar, quisiera mostrarles este índice. No sé, pues la mayoría de ustedes tal vez lo han escuchado, que es el índice TIOB. ¿Sí? ¿Se lo han escuchado o no? Este índice, pues incluso le hice el print screen ayer, del cierre de septiembre de 2019. Y este índice básicamente nos dice la popularidad de los lenguajes de programación, ¿cierto? Como un ranking. Si ustedes se dan cuenta, pues este ranking se actualiza mensualmente. Y ustedes pueden observar en este momento cuáles son los lenguajes de programación o los primeros lenguajes de programación pues que son más populares en el mundo. Ellos hacen incluso digamos, le preguntan a una gran cantidad de desarrolladores y de empresas cuáles son los lenguajes que están usando en el momento. ¿Sí? Y hay otras características también que ellos tienen en cuenta. Ustedes pueden observar que en el primer lugar está Java. Aquí hay una comparación con hace un año, cómo estaban los rankings, si han subido, si han bajado, ¿cierto? Java se ha mantenido, lenguaje C, Python, ¿cierto? C++, C Sharp, Visual Basic.net, JavaScript. Uno diría, por ejemplo, cuando yo vi el ranking decía, bueno, y en lenguajes como Scala, yo pensé que estaba un poquito más arriba y no, Scala está mucho más abajo. Incluso el ranking completo reúne casi 100 lenguajes más de 100 lenguajes de programación, ¿cierto? Obviamente los lenguajes muy nuevos están bien abajo, pero seguramente pueden subir con los años. A mí me gustaría, por ejemplo, preguntarles a ustedes por qué creen que por ejemplo, el lenguaje C está muy fuerte, a pesar de que es un lenguaje viejito, ¿no? Pues viejito, pero ¿por qué creen que está en el segundo puesto? Muy bien, el IoT, el Internet de las Cosas, esas aplicaciones, especialmente con sistemas embebidos, ¿cierto? Ha impulsado el lenguaje, ¿cierto? Entonces eso es iniciando esto, ¿no? Pero bueno, yo no me quedé con la espinita, yo quería ver como otro ranking, por ejemplo, RedMonk, ¿sí? Este es otro ranking muy popular. Incluso RedMonk usa el repositorio de GitHub para ver pues cómo está ese cuento de los lenguajes. Y mire que pues a pesar del otro ranking no es que sea tan disimilar, ¿no? JavaScript está en el primer puesto, le sigue Java, luego Python, luego PHP, C Sharp, C++, ¿sí? Pero digamos que son muy similares, ¿no? Entonces ahí podemos ver inicialmente el panorama de los lenguajes de programación. Y lo otro, ¿no? Ese eterno encuentro entre el backend y el frontend, ¿cierto? ¿Sí? Entonces así, eso es la vida real, eso es así, ¿cierto? Lo bonito y lo feo. ¿Mm? Sí, así es. Y hay un gran problema, ¿no? Esta caricatura dice lo que está sucediendo hoy en día en esos dos mundos. En algún momento hay un corrientazo, un choque bien fuerte entre los desarrolladores backend y frontend, ¿cierto? Y
Si no sabemos aplicar gestión de proyectos de software, buenas prácticas, ¿cierto? Usar, por ejemplo, la cultura de DevOps, entonces vamos a tener los corrientazos feos, ¿sí? Eso vamos a hablar más adelante. Y eso nos da pues a entender de qué lado estamos. Entonces, ¿del lado oscuro o no? ¿Cierto? Y ese es así, ¿no? O sea, del lado oscuro lo que es el backend, aparte algunos dicen la parte sucia, pues ahí nos toca ensuciarnos con ciertas herramientas y tecnologías y frameworks, ¿sí? Y hay un montón, o sea, eso está creciendo la cantidad de herramientas de backend. Ni hablar de frontend, el frontend es otro mundo también lleno de herramientas, de frameworks, ¿cierto? Entonces uno dirá, bueno, ¿ustedes en qué lado están? Yo no sé los que están aquí en Pragma, ¿en qué lado están? ¿Backend o frontend? ¿Ah? Me gustaría ver como un paneo. Levante la mano quienes están en backend y en frontend. Eso está como muy similar, ¿no? Bueno, pero hoy en día, en realidad, lo que más se busca son los ingenieros full stack, ¿cierto? Que sepan de los dos mundos. Son muy bien remunerados, eso sí. Y eso es lo que básicamente está formando la tendencia, un full stack. Como dicen por ahí, un todero, ¿sí? Pero toca así, ensuciarnos de los dos mundos. Bueno, evolución general del software. Entonces, con base en eso, miremos cómo ha sido esa evolución con los años del software, ¿sí? Teníamos acá las épocas oscuras, ¿sí? Épocas oscuras porque en realidad eran épocas oscuras allá en los años 60, 70, donde estaban los mainframes, las maquinotas grandes, las que venían de ENIAC y ese tipo de máquinas, pues que hablábamos acá de procesamiento por lotes, ¿cierto? En épocas oscuras, allá están las famosas terminales brutas, ¿sí? Yo no sé si ustedes alguna vez alcanzaron a conocer eso, ¿sí? Ni siquiera hablábamos acá de disquetes ni nada, de eso eran tarjetas perforadas, ¿sí? Pero la evolución, o sea, con los años, la evolución se dio básicamente por la complejidad de las aplicaciones. En esta época, pues las aplicaciones eran relativamente sencillas, ¿sí? Pero ustedes saben, hoy en día lo que tenemos, la complejidad ha crecido totalmente, ¿sí? Entonces, aquí básicamente pues era todo monolítico y todavía sigue siendo muchas cosas monolíticas. Después, con la introducción de IBM PC, por allá en el año 84, ya están las aplicaciones de productividad de escritorio, ¿cierto? Aplicaciones que eran, ni siquiera eran gráficas, ¿cierto? Era todo por comandos y todavía se siguen usando en algunos escenarios, ¿cierto? Incluso aquí está las aplicaciones CRAs o las aplicaciones legacy que todavía usan algunos sectores como los bancos, el sector bancario usa mucho de eso, esas plataformas en COBOL, en Fortran, en AS400, etcétera. Pero acá está introduciéndose el concepto de cliente-servidor, tradicional, básico, dos capas. Y después llegó por allá en los años 90 lo que era las empresas ya con sus redes empresariales, ¿cierto? Ya se hablaba de sistemas cliente-servidor de tres capas. Aquí yo no estoy hablando, cuando hablo de cliente-servidor, en este caso no hablo de la máquina física, sino la descomposición de las capas de software, ¿no? Y pues acá ya están aplicaciones on-premise empresariales, esas aplicaciones pues, clásicas de sistemas de información, ERP, CRMs, etcétera, ¿cierto? Pero no había web, todo era standalone. Después acá, ya en el año 2000, cuando Internet ya estaba más maduro, empezaron a nacer los primeros websites, ¿cierto? Ya se hablaba de arquitecturas cliente-servidor en capas, y hablábamos acá de aplicaciones empresariales hospedadas en ASPs, ¿sí? En proveedores de servicios de aplicaciones, porque ya se hospedaban especialmente en un servidor en un data center, ¿cierto? El problema eran los costos, ¿sí? Y se hacían procesos simples según el dominio del negocio, ¿cierto? Aquí empezaban a nacer las primeras aplicaciones web, pues muy sencillitas en esa época, empezaban a nacer el comercio electrónico.
Y después, ya en el 2008, empezamos a hablar de las RIAs, ¿no? Los Rich Internet Applications, aplicaciones enriquecidas para Internet, gracias también a que llegó fuerte la Web 2.0, que trajo un montón de tecnologías que impulsó eso, ¿no? Especialmente Ajax. Y acá pues ya estaba naciendo también la parte de los servicios, ¿cierto? Todo ya se hablaba aquí de los servicios. Aquí era básicamente la era de SOA, de las arquitecturas orientadas a servicios, y ya las aplicaciones estaban como software as a service, ¿cierto? Pero ya después del 2015, eso es relativamente nuevo, ya era todo cloud, en la nube, ¿cierto? Y en la nube introdujo un cambio radical con la forma en que construimos software. Entonces acá ya empezamos a hablar, como vamos a hablar más adelante, de microservicios y serverless computing. Por eso aquí dejo el robot, porque esto es una evolución completa. Entonces, ¿qué ha cambiado con los años? El ciclo de desarrollo de las aplicaciones de 12 a 18 meses, o sea, nos tardamos un año y medio en desarrollar aplicaciones, pero ahora el ciclo de desarrollo es del tiempo cero, es decir, ya tenemos aplicaciones funcionales en días o incluso en horas. Aplicación de un solo lenguaje, hacíamos solamente una aplicación en un único lenguaje y ya. Hoy en día, aplicaciones políglotas. En el antes, equipos centralizados, o sea, teníamos 100 mechudos allá trabajando en una sola aplicación. En cambio, hoy en día son equipos distribuidos con diferentes preferencias. Aplicaciones monolíticas a componentes pequeños. Luego nació la era de microservicios. De interfaces gráficas de usuario básicas a crear mejores interfaces. Pensamos ya en la verdadera usabilidad del usuario. Entonces hablábamos acá de User Experience, experiencia de usuario, de la parte de mobile, ¿cierto? Aplicaciones híbridas. De desarrollar primero la funcionalidad a diseñar primero las APIs o las APIs. ¿Sí? Vamos a diseñar primero las APIs que vamos a exponer para que el frontend las pueda consumir. Y aquí viene un concepto que se llama el API Management. Por otro lado, pasamos de aplicaciones on-premise, o sea, tener todo acá in-house, en nuestro territorio, con nuestra administración propia, si tenemos dinero, en nuestro data center, ¿cierto? Pero no todos se dan ese lujo. Solamente las grandes empresas se dan el lujo de tener un data center de alta categoría, ¿no? Entonces pasamos a ¿qué? A nubes híbridas y serverless computing. Entonces, hoy en día ya lo que necesitamos son nubes híbridas. Tenemos, por ejemplo, a nubes con proveedores como Amazon Web Services, como Google Cloud, como Oracle Cloud, etcétera, etcétera. Y ya podemos enlazar las nubes. Podemos tener comunicación directa con las nubes, ¿sí? Eso se llama Cloud Driving. Tenemos despliegues manuales, pasamos de esos despliegues manuales que tocaba hacer todos los comandos para desplegar artefactos de software, ¿cierto? A automatización completa. Automatización especialmente introduciendo herramientas de DevOps, ¿cierto? Que nos van a facilitar toda la parte del pipeline de nuestras aplicaciones de forma automatizada. Y aprovisionamiento de servidores, que el aprovisionamiento de servidores, que era un chicharrón bien grande, sobre todo a la gente de operaciones, que duraba meses o semanas, y hoy en día esa provisión se hace en minutos. Gracias a una introducción de un concepto que trae DevOps, que se llama infraestructura as a code, o sea, infraestructura como código, es decir, que ya tenemos scripts para generar todo el despliegue de nuestros servidores, ¿cierto? Entonces ahí hay herramientas muy populares como Chef, como Puppet o el famoso Ansible de Red Hat. Igual Red Hat, yo creo que Ansible es la herramienta más popular que existe para hacer esto. Ahora, tecnologías y modelos de programación. Entonces, de tecnologías encontramos también una evolución muy grande y hay unas categorías enormes, como por ejemplo, cómo se realiza la programación. Entonces, acá encontramos el paso de paquetes, de mensajes, perdón.
donde estaban los famosos sockets, ¿sí? Eso era lo básico, ¿no? Incluso cuando hablamos en arquitecturas hablamos de los brokers. Pasamos después a llamarse a procedimientos remotos, del famoso RPC, que incluso todavía tiene problemas de seguridad. Pasamos ahora con objetos distribuidos, ya que hay una gran gama de tecnologías. Tenemos desde Java RMI, RMIO, ¿cierto? Hablamos acá y sus variantes, hablamos de Corva, el famoso Corva, que es el papá de los servicios web modernos, Corva, ¿sí? Una arquitectura. Hablamos de lo más nuevo, por ejemplo, Protocol Buffer, Proto3, gRPC. Esto es básicamente la propuesta de Google, esto no ya ni 2 años. Hablamos, pues Google lanza una cosa, Facebook tiene que lanzar otra para contrarrestar la competencia. Ellos lanzaron el proyecto Apache TIRF, que es la misma historia. Abro 10, Microsoft no se podía quedar atrás y Microsoft lanzó Bond Protocols, ¿sí? Y bueno, también Microsoft tenía los clásicos como COMMAS, DICOM, .NET Remote, ¿ya? Un montón, ¿no? Y si hablamos de otra cosa, pues los WebSockets estaban por ahí bien metidos y también se colaron para servicios web. Y servicios web encontramos SOAP basados en RESTful, y últimamente ya hablamos de GraphQL, que es la evolución, que dice que la evolución de RESTful. Y ni hablar de microservicios, que vamos a ver más adelante, que está pues en los conceptos del API Gateway y manejo de gestión de colas activas, ¿sí? Como algunos elementos importantes. Esa es algo muy interesante como ha evolucionado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, cuando hacemos aplicaciones, digamos, necesitamos identificar ciertos protocolos o ciertos mecanismos de comunicación para nuestras aplicaciones según el dominio donde estemos, ¿cierto? Si no conocemos de esto, graves. Por ejemplo, yo le digo a mis estudiantes, ojo, no es solamente protocolo HTTP, vean más allá de HTTP, porque se usa. Y en modelos es como se diseña el servicio. Entonces acá encontramos el famoso modelo cliente-servidor clásico, con todas sus variantes, los modelos con intermediario, encontramos los modelos peer-to-peer, ¿sí? Por mencionar algunos. Entonces, con base en eso, vamos a hablar de las características de las aplicaciones web modernas. ¿Qué características deben tener aplicaciones modernas? Primero que todo, utilizan HTML5 y CS3, eso sí, para el frontend, ¿no? Eso sí, usando un buen framework de frontend. Generalmente exponen servicios en RESTful en formato JSON, ¿cierto? O usan últimamente GraphQL con mutaciones. La tendencia es aplicar arquitecturas de microservicios y serverless. Atrás están quedando las aplicaciones monolíticas. Emplean servicios de aplicaciones de redes sociales. Es muy común las aplicaciones enlazarlas a servicios de terceros, especialmente redes sociales. Orientadas a la nube, lo que yo les decía ahorita, Cloud Driving. Usan diseño web adaptable, es decir, lo que se conoce como diseño web responsivo, ¿no? Usan sistemas de autenticación como AUT, usando por lo menos algún estándar de autenticación. Usan el concepto de SPA, el Single Page Application. Y por último, la adopción de persistencia políglota. ¿Sí? Esas son características. No sé si ustedes saben qué es la persistencia políglota. Persistencia políglota es esto. Hagan de cuenta, esto es muy popular cuando hablamos de microservicios. Hagan de cuenta que usted tiene un sistema, puede ser cualquier tipo de dominio, por ejemplo, de comercio electrónico. Usted tiene un montón de componentes, por ejemplo, para manejar sesiones de usuario, datos financieros, el carrito de compras, recomendaciones para los clientes, el catálogo de productos, reportes, analítica, los logs de actividades de usuarios. Y si usted se da cuenta, cada uno tiene su propio motor de base de datos. Y en bases de datos políglotas puede haber coexistencia de bases de datos relacionales y no relacionales, ¿cierto? Bueno, la mayoría de gente dice, bueno, bases de datos relacionales y no relacionales, pero faltan dos categorías, in-memory database
que aprovechan mucho, digamos, lo que dice en la memoria caché de la máquina para acelerar procesos de búsqueda, por ejemplo, ¿cierto? Eso es muy útil cuando tienen que hacer indexación de grandes volúmenes de datos. Y hay un montón de herramientas así. Pero falta otra, New SQL. New SQL, esa es una nueva categoría. No es tan conocida, pero también hay herramientas. Que New SQL reúne lo mejor del mundo relacional y no SQL. ¿Ya? Ahora, si hablamos de Java empresarial, voy a hacer un ejemplo de esa evolución. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía antes era que aplicaciones monolíticas en un solo contenedor, teníamos el web browser, comunicación vía HTTP, ¿cierto? El famoso request response. Teníamos acá, pues, en la capa de presentación, los serverless, el servlet y las páginas en JSP. Y teníamos acá, pues, toda la parte de lógica de negocio y conectividad, pues, a la base de datos. Punto. Así era, ¿no? Pero después llegó, como les dije, el señor Ajax, comunicación asíncrona, y ya estamos hablando también de la parte de implementación de servicios web basados en el estilo arquitectónico REST, ¿cierto? Y teníamos acá lo que es el Server Send Event, ¿cierto? Eventos enviados desde el lado del servidor, ¿sí? O sea, el que iniciaba, antes del que iniciaba la petición era generalmente el cliente, ahora el que manda ya primero datos es el servidor, ¿cierto? Y acá, pues, hablando del mundo Java, pues, aparte de JSP, ya llega la evolución en Java Server Faces, ¿cierto? Con todas sus variantes. Pero aquí ya introducíamos, aparte de HTTP, también comunicación vía REST. Y además en el browser también evolucionó. El browser ya tenía un motor de JavaScript potente. Y cuando llegó HTML5 y CC3, todo cambió. O sea, estos navegadores cambiaron totalmente. Ya los navegadores incluso son plataformas de desarrollo, ¿cierto? Pues según el navegador. Después, ¿qué pasó? Ah, bueno, llegaron más cosas y ahora hablamos acá de los WebSockets, ¿cierto? Los WebSockets porque necesitábamos comunicación real-time real en la web, ¿cierto? Porque el HTTP no simula nada en real-time, ¿sí? Hay tecnologías que emulan el real-time, por ejemplo el pooling, el long pool, por decir algo. Ajax se acercaba a algo de eso, ¿sí? Junto con otra tecnología que no es tan usada que se llama Comet. Pero con los WebSockets sí se logró el verdadero real-time, con todas las bondades que traen los WebSockets, ¿sí? Especialmente en el bajo consumo de recursos en la red. A pesar de que yo tenga la gran cantidad de clientes, no se me va a formar problemas de latencia, ¿sí? Entonces es real time. Y además en el navegador ya hablábamos de componentes propios del navegador como la vista y el controlador, ¿cierto? Entonces vean que aquí ya empezó a cambiar el cuento de la comunicación, pero siguió evolucionando esto. Entonces, bueno, y aquí también se empezó a adoptar los single page applications en el mundo del frontend. Y después dijeron, no, bueno, JavaScript es muy bueno, es un lenguaje popular, es muy flexible y de alguna manera, porque si el JavaScript funciona en el frontend, ¿por qué no lo pasamos al mundo del backend? ¿Ya? Bueno, pasemos el motor de JavaScript en el mundo del backend y por ahí nació entonces el señor Node.js, ¿cierto? Ustedes sabían que en la última actualización que se hizo del SDK de Java, a partir de la versión Java 8, ya soporta o ya tiene embebido un verdadero motor de Node sobre la máquina virtual de Java. Ese proyecto se llama Nashorm, ¿sí? Y hay un proyecto muy interesante que se llama el proyecto Avatar.js. Es un proyecto de Oracle que es relativamente nuevo y permite aprovechar el motor de Nashorm que se embebió en la máquina virtual de Java para tener lo mejor de Node.js
pero aprovechando lo que es multihilos en Java, ejecución multihilos. Que ese era un problema que decían algunos desarrolladores, sobre todo en sistemas de emisión crítica, de que no se comporta bien con alta transaccionalidad, ¿cierto? Porque es ejecución monohilo. Entonces, bueno, hay una discusión todavía ahí, de qué es mejor, usar para el backend en ciertas aplicaciones no, o meternos en Java clásico u otras plataformas. Bueno, bueno, y otra cosa acá importante, de toda la información que se retornaba pues, al servidor generalmente era basado en formato JSON, porque antes, sobre todo cuando se usaban servicios web en SOAP, todo era en XML. Y por otro lado, que se buscaban formatos ligeros de serialización de datos, especialmente por el performance. Además que ya eran canales bidireccionales, ¿sí? Entonces hablamos del proceso de desarrollo moderno. Empezar primero por el agilismo. El agilismo se ha convertido en una tendencia en todos los equipos de desarrollo, me imagino que acá en Pragma igual. Pero el proceso debería empezar primero con eso, ¿no? Y un proceso más general, que sería analizar requisitos, obviamente, definir primero la plataforma que va a trabajar usted. A veces uno de los grandes errores que se cometen, sobre todo los arquitectos, es que no saben elegir las plataformas. Y por eso cuando van en la mitad del proyecto se tienen que volver a otra plataforma y eso es un caos en los proyectos. Entonces elegir bien la plataforma. Por otro lado, diseño por modelos, ¿sí? Bueno, aquí podemos aplicar algo de UML. Definir la arquitectura y documentar al menos la arquitectura de forma básica, o sea, por eso acá está el documento de definición de la arquitectura. Generalmente lo que se recomienda es emplear o basado en modelo 4+1 vistas de Crutzen, puede ser una buena opción para documentarlo fácilmente. Luego de eso, desarrollo y uso de patrones y frameworks, y acá, si usted es desarrollador y no sabe qué es esto, grave. Por lo menos conocer los patrones de diseño, porque eso se tiene que usar. Patrones como, obviamente, el catálogo de patrones Gov, GRASS, ¿cierto? Pero eso es a nivel de análisis y diseño, pero si necesitamos a patrones a nivel arquitectónico, eso es otro cuento. Sobre todo, por ejemplo, tenemos el catálogo de patrones POSA, ¿ya? Está POEA también, ¿sí? Luego de esto, y esa integración de componentes nos va a dar ya después la obtención del sistema y hacer las pruebas de evaluación de la calidad de servicio de nuestra aplicación. Eso sí, teniendo en cuenta toda la parte de versionamientos, aplicar conceptos de líneas de producto de software y de software factories, o sea, un ciclo completo de ingeniería de software, ¿sí? Eso les va a garantizar calidad en su sistema, pero siempre y cuando lo sepan aplicar, ¿o si no? Bueno, hay unos patrones para el desarrollo de aplicaciones modernas, entonces miremos. Lo primero son aplicaciones políglotas ligeras, ¿no? Yo les estaba diciendo ahorita en la parte políglota. Aquí, sepan elegir el lenguaje de programación. En el mundo donde estén, backend o frontend, sepan elegirlo. Como un dato adicional, yo no sé si ustedes ya están usando acá HTML6 y CS4. Ya está el borrador del estándar de HTML6 y CS4. Acuérdense que esto es un estándar definido por la W3C, ¿cierto? Y cambia un poquito la forma en que por ejemplo en HTML6 cambia forma la definición de las etiquetas, está muy orientado al mobile. Es muy bueno que empiecen a estudiar en la especificación del HTML6. Por otro lado, bueno, pues la tendencia también de aplicaciones móviles y empezar a aplicar los famosos chatbots o bots en general, ¿cierto? Hablo de bots en general porque ya también hay una tendencia que es aplicar RPA, ¿sí? Automatización de procesos con robots, ¿sí? Y ahí toca tener en cuenta conceptos de inteligencia artificial. Lo otro, microservicios y serverless con una gran gama de cosas acá.
Y algo muy importante, prima la parte visual hacia la parte del usuario. Por eso la experiencia de usuario es un elemento importante a contemplar en los desarrollos de este tipo de aplicaciones. Y otra tendencia, el low code. Es decir, con poco código podemos hacer mucho, ¿sí? Y además evitamos introducir tal vez errores. Incluso esto es una tendencia, el low code. Por otro lado, está la infraestructura para el desarrollo de aplicaciones modernas. Entonces acá, lo que yo les decía ahorita, automatizar DevOps para agilizar. Tenemos que en todo el pipeline lo automaticemos. Eso es muy importante. Afortunadamente hay muchas herramientas para hacerlo. El otro elemento, el API Management. Seguramente vamos a empezar a desarrollar un montón de servicios, tenemos que exponer esos servicios, pero tenemos también que gestionar los servicios, ¿sí? Versionar los servicios. Tenemos que tener una plataforma de prueba de los servicios. Monitoreo. Esto sobre todo en la filosofía de DevOps, en la parte de Operations, les importa mucho el monitoreo. Entonces, por regla general, hagan usted una aplicación, pero con métricas, que las pueda consumir un dashboard de monitoreo. Dashboard como cuál, bueno, hay varios, yo recomiendo Grafana, Prometheus, por ejemplo. Y en cuanto acá, la parte de tendencia de contenedores, orquestación de esos contenedores para portabilidad y elasticidad. Entonces, al usar el señor Docker o algo más avanzado como Kubernetes, ¿cierto? O algo mucho más avanzado como Istio, es algo muy nuevo. Y como esto es orientado a la nube, sobre todo, tener un IA seguro, ¿cierto? O sea, la parte de la plataforma básica de infraestructura que sea a través de un proveedor que les garantice a ustedes esa confiabilidad que uno busca en el desarrollo de aplicaciones cloud, ¿sí? Entonces esa orientación a la nube se da básicamente por la suma de unas cosas que acabamos de ver. Sume herramientas de desarrollo, más plataformas políglotas de desarrollo de aplicaciones, más el pipeline de DevOps, súmele eso con microservicios y serverless y use pues, los servicios comunes que le puede dar una plataforma cloud, ¿cierto? Y oriente toda la nube. O sea, en la nube tiene que estar todo esto. Algunos aspectos importantes alrededor de las arquitecturas. Por ejemplo, cuando van ustedes a empezar a desarrollar este tipo de proyectos a gran escala, lo primero es seleccionen una vista arquitectónica, sobre todo esas vistas arquitectónicas que son muy importantes para documentarlo al equipo de trabajo. Use, por ejemplo, 4+1 vistas de CruDGen o el modelo C4, no sé si lo conocen, el modelo de contexto, contenedores, componentes y código. Segundo, seleccione el estilo arquitectónico más apropiado a su aplicación. Entonces, en vez de será monolítico, clásico, será SOA o será microservicios, será arquitectura en capas, ¿será qué? ¿Cierto? Por otro lado, seleccione entre una solución cloud o servidores on-premise. ¿Ya? Pero servidores on-premise es porque usted tiene un data center y tiene los medios para gestionar el data center, ¿sí? Si no, mejor metas en la nube. Considera autenticación, autorización y privacidad. La seguridad es fundamental en este tipo de aplicaciones. Defina reglas de seguridad y protocolos de comunicación. Recuerden, no solamente HTTP, hay más. Defina si necesita, por ejemplo, balanceo de carga. Eso depende también de la carga transaccional que tenga la aplicación. Mensajería, entonces ahí hay un montón de herramientas. Apache Kafka, RabbitMQ, ActiveMQ, un montón. Hacer una revisión general de cualquier algoritmo crítico que controle el servicio. Entonces eso implica hacer refactoring. Considere cuellos de botella y determine soluciones. Pueden surgir diferentes cuellos de botella al momento de desarrollar proyectos. Seleccione el tipo de almacenamiento, entonces lo que estamos hablando ahorita, el tipo de almacenamiento de base de datos que usted necesite, que sea el más apropiado. Comprender qué datos deben almacenarse en caché, ¿cierto? Caching.
y cómo mejorar el rendimiento, la seguridad y la disponibilidad del almacenamiento en caché. Entonces, ahí hay proyectos muy interesantes, muy usados, como por ejemplo Elasticsearch, o por ejemplo el proyecto Apache Source, los que ustedes necesiten. Seleccione el sistema de monitoreo, lo que estamos hablando ahorita, el monitoreo más apropiado. Entonces acá está, como yo les decía, que Prometheus o Grafana son mis recomendaciones, pero pueden haber más. De login, entonces está, por ejemplo, si usan ustedes el stack LK, Elasticsearch, Logstash, ¿cierto? Y Kibana, puede ser una buena solución. O cómo gestionar excepciones y fallos, súper importante en microservicios. Entonces ahí tienes, por ejemplo, Netflix Turbine o Netflix Hystrix. Ahorita hablamos de eso un poquito. Para evitar sobre todo caídas en cascada de los servicios. Aquí, eso sí, tiene que conocer sobre el patrón de diseño Circuit Breaker para aplicarlo. Y defina la separación entre las áreas públicas y restringidas. Bueno, eso está relacionado con la seguridad, ¿cierto? Aunque aquí me faltó algo muy importante, no sé por qué se me olvidó, que es conocer e identificar antipatrones de diseño. Antipatrones es el peor cáncer que puede tener cualquier sistema de software y también proyectos de software. Entonces, identificar antipatrones de diseño. Las web APIs. Hay una importancia sobre todo en la parte de documentación. Entonces, hoy en día es muy común que las aplicaciones cloud presenten web APIs para comunicarse entre ellas, ¿no? Eso es muy popular. Generalmente cualquier organización expone servicios al exterior, a pesar de que tenga restricciones de políticas, por ejemplo, generalmente se expone al exterior. El desarrollo móvil se alimenta de las APIs. Generalmente los desarrollos móviles modernos es el consumo de APIs, de diferentes fuentes. Puede ser mis propias APIs que yo desarrollo o de terceros, ¿cierto? Internamente las organizaciones implementan SOA. Eso es algo muy común, incluso unos dicen, pero ¿todavía SOA? Sí, hay empresas que aplican SOA todavía, ¿sí? Están todavía ahí. Pero esto es un habilitador para la exposición de las APIs. Los canales se han multiplicado, entonces hoy en día ya tenemos un montón de elementos que se conectan a nuestras aplicaciones, móviles, la web, wearables, beacons, chatbots, etcétera, un montón de... Y las estrategias de la industria requieren opciones dinámicas como microservicios, DevOps, etcétera, en la cultura. Entonces, empiecen a documentar. Número 1, mi recomendación, bueno, pueden usar el famoso Swagger. La descripción de los servicios se hace de una forma muy sencilla, facilita el uso por parte de los desarrolladores. Podemos definir en nuestros contratos, probarlos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero hay una mejor, Apiary. Apiary es un proyecto open source, es apoyado por Oracle y este es una plataforma para diseño de APIs, una plataforma completa. Usa un lenguaje propio que se llama Blueprint, es un lenguaje muy sencillo, no es complicado, es muy sencillo. Tiene sincronización directa con GitHub, o sea, tiene ese repositorio que se sincroniza directamente con GitHub. Tiene inspección de tráfico, es orientado a RESTful. Y usa algo que se llama el ADD, que significa API Driven Development, o desarrollo dirigido orientado a APIs. Aquí hay pues un pantallazo, no se ve tan bien, pero bueno. Y usted puede hacer mil maravillas con API. Ahora de microservicios, acá voy a explicar básicamente qué son microservicios. Simplemente los microservicios es un estilo arquitectónico, tiene unas propiedades. ¿Cuáles? Una suite de servicios pequeños, altamente desacoplados, cada uno tiene su propio proceso, es dueño de sus datos, ¿cierto? Se enfoca en pequeñas tareas, son altamente desacoplados y usan mecanismos de comunicación ligeros y además son independientes del lenguaje de que ustedes estén empleando, ¿sí? Los bloques de construcción están basados en integrar DevOps, las APIs, o exponer las APIs o diseñarlas primero, usar el concepto de contenedores y por último tener una infraestructura en la nube escalable. Entonces acá hablamos de nubes híbridas. ¿Quiénes usan microservicios? ¿Sí conocen eso? Todos los grandes usan microservicios, todos los grandes. Y acá quiero mostrarles sobre esos grandes que hicieron para cambiar, o sea, cuál fue la transición de lo monolítico a los microservicios. Entonces, primero,
Amazon, por ejemplo, era monolítico en C++, luego pasó de Perl a C++ y por último a Java Scala con microservicios. O sea, una migración ahí completa. eBay pasó de monolítico en Perl, luego monolítico en C++ y por último en Java a microservicios. Twitter empezó como monolítico en Rails, luego JavaScript, Rails y Scala a microservicios. Netflix es un caso especial. Netflix empezó desde Java, Java Scala, microservicios, pero es que Netflix es un referente en este cuento. Esto de acá es el verdadero reto. Esto se llama, si ustedes se dan cuenta, el diagrama de estrella de la muerte. Esto de acá es lo que está pasando en Netflix. Lo verdecito que alcanzan a ver acá son los microservicios. Y toda esa espagueti que ven acá, esas líneas azules, es la comunicación que hace cada microservicio con otro. O sea, todas las llamadas entre microservicios. Eso se llama el diagrama de la estrella de la muerte. Lo mismo sucede en Twitter y lo mismo sucede en Amazon. Amazon ni hablar. ¿Sí? Pero vean esto. La cantidad de microservicios que manejan estas plataformas es impresionante. Más de 500 microservicios. Y gestionar eso no es fácil. Comunicarlos, sincronizarlos no es fácil. Hacerle testing no es fácil. ¿Ya? Entonces, en microservicios, a diferencia de las aplicaciones monolíticas en microservicios, encontramos primero un elemento acá importante que es el API Gateway, ¿cierto? Los servicios son totalmente separados de lo que era una aplicación monolítica, se rompe ese paradigma. Cada uno es dueño de su propia base de datos, tienen los mecanismos de comunicación ligeros que les decía, pero hay dos mecanismos básicos que es usando HTTP o usando encolamientos, usando un modelo que es publicación-suscripción, ¿cierto? Entonces ahí se necesita usar un mecanismo de encolamiento. Otra ventaja de los microservicios es que rompe el paradigma de los desarrollos de proyectos. Por ejemplo, antes teníamos un montón de desarrolladores trabajando sobre una aplicación única monolítica y a ese artefacto que generamos acá le hacíamos un deploy en un pipeline definido. En cambio acá con microservicios podemos segmentar los grupos de trabajo y cada uno tiene allá su propio pipeline de despliegue. Plataformas que pueden usar, múltiples, sobre todo en Java hay un montón de plataformas, en .NET también, en el lenguaje Go, en Node.js. Por ejemplo, en Java lo más común, combinación de Spring Boot con Netflix OSS. Entonces en Netflix OSS, pues gracias al problema que les especifiqué, ahorita de la complejidad que tiene Netflix, porque Netflix, imagínense, son un montón de millones de usuarios en el planeta, con un montón de contenido en alta definición que se consume a la vez, ¿cierto? Entonces, era un caos. Ellos tuvieron que desarrollar sus propias herramientas, aquí están algunas. Y con esas herramientas que generaron, se liberaron a la comunidad open source para aplicarlas, para solucionar ese tipo de problemas en aplicaciones muy grandes. Entonces está, por ejemplo, el servidor de descubrimiento con Netflix Eureka, Ribbon para el enrutamiento dinámico y balanceo de carga, Circuit Breaker que estaba hablándoles ahorita con Histrix, el monitoreo con Histrix Dashboard y Turbine. El API Gateway, ya ellos lo llaman NetServer con Netflix Tool, y así sucesivamente un montón de herramientas que se combinan con Spring Boot. Y la arquitectura es esta es la arquitectura orientada a microservicios clásica, propuesta por ellos, pero combina buenas prácticas y si las sabemos aplicar nos da, digamos, una arquitectura robusta, ¿cierto? Quiero terminar acá explicando lo de serverless. Serverless va mucho más allá de los microservicios. Serverless es un paradigma de programación nuevo que es básicamente, bueno, primero orientado a la nube y donde básicamente toda la lógica de aplicación se divide en lo que se llaman funciones. Entonces por eso surge un nuevo término que se llama Functions as a Service, ¿cierto? Y esa función se ejecuta en respuesta a eventos que mande el cliente. Una gran ventaja es que reduce los costos operacionales porque usted paga por llamada y no por todo el servicio. Generalmente en una ejecución de una aplicación en la nube, a usted le cobran el uso del servicio, úsese o no se use. Acá le cobran por lo que usted usó, ¿sí?
basado en microservicios, o sea, decide que incluso acá se rompe el esquema de microservicios, aún más. Entonces se habla de un antipatrón de diseño, bueno, algunos críticos hablan de un nuevo antipatrón de diseño que están haciendo, que se llama los nanoservicios, ¿sí? Pero bueno, eso es una discusión ahí. La primera plataforma de serverless se llamó Amazon Web Service Lambda, pero de ahí han surgido una gran cantidad de plataformas, ¿sí? Entonces, lo importante es responder esta pregunta: ¿dónde se va a ejecutar nuestro código? Generalmente, antes eran mainframe, luego los servidores Blaze en un data center, luego hablamos de virtualización, luego de contenedores y por último las funciones, que depende de lo que vayamos a ejecutar. Entonces, hoy en día todo se está ejecutando es acá, pues si hablamos de aplicaciones modernas. Entonces, la idea era esta, ¿no? De lo monolítico pasamos acá a romper esa parte de monolítica en contenedores y por último en funciones. Bueno, acá no me quiero demorar acá en la parte de los beneficios o problemas, pero lo que sí les puedo decir es que hay muchos problemas por resolver aún, ¿sí? En parte de seguridad, en optimización de los servidores, en la latencia en el arranque de la aplicación, en la fase de pruebas, en la parte del pipeline. Y eso es como el de funcionamiento como tal. Entonces simplemente acá tenemos todavía una API Gateway, pero acá ya llamamos funciones muy pequeñas, son de propósito único, bajo código, ¿sí? Aún más bajo código que los microservicios. Y esta sería la arquitectura completa serverless en la nube. Acá se puede formar los microservicios, se forman en una malla de servicios, un service mesh, y acá previamente se han documentado las APIs con las herramientas que yo les decía ahorita. Se hace invocación de las funciones a través de eventos, por eso toca meterle acá este cuento, por ejemplo, de Kafka. Se hace orquestación, es necesario hacer orquestación, una ejecución basada en contenedores, un sistema de registro, por ejemplo, Docker Registry o Quay, y una parte de monitoreo y diagnóstico completo, ¿cierto? Para monitoreo. Bueno, hay unas características de plataformas que son ideales para Functions as a Service. Estas son las características que uno debe buscar meterse con Functions as a Service o con serverless. Primero, que sea open source, que sea independiente de la plataforma, que sea aprovechable, que sea basado en Docker, que sea independiente del planificador que usted esté utilizando, que tenga integración con herramientas de monitoreo, o sea, que cumpla de lo que está acá atrás en esta arquitectura. Y con base en eso, pues ya elija usted. La ventaja es que la gran mayoría de ellas son open source. Hay algunas que sí tienen que meterse la mano al bolsillo y pagar, pero hay de todo acá, ¿sí? Y por último ya otras tendencias que ya se tienen que ustedes involucrar, si van a meterse en el cuento del desarrollo. Primero, todo basado en contenedores. Segundo, pilas con esto, programación funcional y programación reactiva, porque ya estamos incluso hablando de microservicios reactivos. Tercero, lo que es desarrollo de interfaces gráficas de usuario multiplataforma. Entonces ya surgen, por ejemplo, el proyecto nuevo de Google, que es Flutter, es lo que va a cambiar a evolucionar lo que es Android. React Native, Xamarin. Desarrollo de software orientado a la inteligencia artificial, por eso yo les hablaba del RPA, ¿sí? Ya tenemos que tener conceptos de inteligencia artificial acá. La integración de APIs con terceros se está incrementando, eso nos ahorra también esfuerzo. Lo que es computación Edge para procesamiento de datos, lo que es blockchain, muy popular, el low code ya lo había especificado, primero DevOps, automatización de las pruebas y automatización de los pipelines. Eso es lo que tenemos que empezar a utilizar en nuestros proyectos. Muchas gracias.